buen día, Dios le bendice, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos en nuestra serie Mi presencia irá contigo. Vamos a ver el tema La presencia de Dios en mí. Y antes de iniciar, yo quiero compartirle algunas porciones de la Escritura que seguramente usted ya ha escudriñado, ya ha estudiado, ya ha leído. Se encuentran en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, en el capítulo 45 y una porción del Salmo 19 en el versículo 1. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como nada, son todas las naciones delante de él. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es eterno, el cual creó los confines de la tierra. Porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Dios y no hay otro. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros leemos algunos de estos pasajes, podemos comprender que no somos nada delante de su presencia, delante de su grandeza. Y el hombre natural, necio, se atreve a declarar que no hay Dios, cuando que su presencia es palpable a donde quiera que nos movamos. Y cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta de esto, podemos declarar como el salmista lo mencionó en el capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Yo le invito a que oremos. Padre, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por esa preciosa presencia que nos llena, que nos cubre, que nos levanta, que nos anima. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Porque aun cuando este pueblo ha permanecido infiel, tú has permanecido siempre fiel a tus promesas. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta preciosa palabra que nos anima, que nos levanta, que nos consuela, que nos fortalece en estos tiempos en los cuales el mundo entero estamos pasando por este valle de sombra y de muerte. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, y tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. En el nombre de Jesús. Amén. Esta pregunta que levanta el salmista es muy interesante. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y podemos responder, no somos nada. Hemos sido hechos del polvo de la tierra. Y aún, a pesar de que en medio de la inmensidad de su creación, no somos nada, el Señor nos visita. El Señor anhela visitarnos. Su amor, su misericordia hacia nosotros es incomparable y en ocasiones incomprensible, pero la recibimos. Y aun cuando la inmensidad de su grandeza no tiene límites, usted que está escuchando este mensaje, Dios desea habitar contigo, junto a ti, junto a tu familia. Él dejó escrito en el capítulo 17, si gusta acompañarme, versículo
del 24 al 25 del libro de Hechos, Hechos 17, del 24 al 25. Dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otra parte, también del libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos del 48 al 50, dice lo siguiente: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Él no habita en edificios. Dios desea habitar entre nosotros, con nosotros. Su morada, hacerla con nosotros. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted y yo nos ha formado en espíritu, en alma y en cuerpo. Él nos crea y aún nos capacita para hablar, para ver, para tomar decisiones, para amar. Atributos que Dios Padre deposita en usted y en mí. Y también es importante que consideremos que Dios crea al hombre haciéndole copartícipe de su obra, al permitirle tener autoridad de su creación. Como lo dejó escrito en Génesis 1:26, usted lo ha leído. Cuando declara el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, al hombre lo hace coheredero, copartícipe de su creación. Lo pone en el huerto y comienza esa relación preciosa del Padre con la humanidad. Sin embargo, el hombre se aleja de Dios, se esconde. El pecado nos aleja del Señor. El pecado no permite que su presencia esté con nosotros. Repito, esto es bien importante. El pecado en nuestro corazón no permite que la presencia de Dios esté en mí. Y Dios desea habitar en medio de su pueblo. Dios desea habitar en usted y en mí. Hay una palabra en Santiago 4, versículo 8, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y mire lo que Dios está ordenando: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En estos tiempos, ¿cuántas personas, cuántos hijos de Dios se han desanimado, se han desalentado? Estamos por cumplir 5 meses de pandemia, al menos en México. ¿Y cuántas personas se han acercado al Señor? O como hijos de Dios, ¿cuántos se han alejado? ¿Cuántos se han atrevido a cuestionar lo que estamos viviendo? ¿Cuántos se han atrevido a dudar? Y el Señor nos dice: acércate a mí. Si tú tienes doble ánimo, purifica tus corazones, porque yo quiero habitar contigo. Acércate a mí y entonces yo estaré contigo. Mire, el único propósito del Señor para el hombre es bendecirle, es tener en contacto con Él, es derramarse en nosotros, es vertirse. Su presencia esté en medio de nosotras. Y en la Biblia vemos el ejemplo de hombres y mujeres que no solamente percibían la presencia de Dios al contemplar su creación, sino que buscaban estar en su presencia todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Estos son tiempos de acercarnos a Él.
Es tiempo de que la presencia de Dios esté en mí. Dios quiere habitar en nosotros. Hay una porción en Juan, en el capítulo 14, si gusta abrir su Biblia, Juan 14, versículo 23. El que me ama, dice Jesucristo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué importante. Dios hará morada con nosotros. Su presencia estará en mí. La presencia de Dios estará en mí. ¿Cuándo? Cuando le amemos, cuando guardemos sus palabras. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la manifestación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo era palpable. Pero sabe una cosa, el hombre natural, carnal, no desea relacionarse con Dios. Le cuesta trabajo tener ese diálogo con el Creador. Le es fácil comunicarse con un GPS, con Siri si tienes iPhone, y le creen. Pero con el Creador de la vida y de toda la tierra y el universo, les cuesta trabajo acercarse. La gente se llena de las cosas de este mundo. Como dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mire, esta pandemia del COVID-19 va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuánto tiempo va a terminar toda esta situación? No lo sabemos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que le ama, el que se acerca a él, el que guarda sus palabras, vendrá la presencia de Dios a morar en medio de los corazones. Y es importante que tú y yo estemos buscando, estemos anhelando, estemos perseverando, permaneciendo en esa presencia. Hoy en día, ¿cuántos millones de seres humanos hablan, piensan, se afanan por las cosas de este mundo? Antes de enero del 2020, ¿cuántos tenían planes? Y todos se vinieron abajo. Y Dios está esperando que tú y yo seamos hombres y mujeres espirituales, en donde su presencia esté manifiesta en nuestra vida, en medio de nuestro corazón. Dios desea habitar en medio de su pueblo. Declara el salmista en el capítulo 22, versículo 3, lo siguiente. Salmos, capítulo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si algo le agrada a Dios, es que le adoremos en espíritu y en verdad. Le reconozcamos quién es Él. Es decir, que nosotros al alabarle, esto va a acontecer cuando con un corazón íntegro, con un corazón humillado delante de Él, Él habitará en medio de las alabanzas de su pueblo. Porque como está escrito en Juan, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y hay ejemplos muy interesantes en la Biblia, donde Dios personalmente declara, yo estoy contigo. Y estas palabras te las quiere decir el Señor el día de hoy. Yo estoy contigo. Yo quiero estar contigo. ¿Pero tú quieres estar conmigo? Veíamos en Juan 14 que es importante que amemos su palabra, que guardemos sus mandamientos.
y que al acercarnos delante de Él, apartemos ese doble ánimo, apartemos el pecado, limpiemos nuestros corazones de una buena conciencia, purifiquemos nuestros corazones. ¿De qué manera? Con su palabra, y entonces la presencia de Dios estará con nosotros. Y vamos a ver el ejemplo de José, uno de los hijos del patriarca Jacob. En el capítulo 39 del libro de Génesis, vamos a ver cómo era este joven. Génesis 39, versículos del 1 al 12, nos describe cómo era el corazón de José. Llevado pues José a Egipto, usted recordará que era un joven dócil a la voz del Espíritu Santo y que Dios le hablaba a través de sueños. Sus hermanos tenían rivalidad con respecto a él. Y cuando les manifiesta sueños en donde Dios le dice que lo iba a poner en autoridad con sus hermanos, se enojaron, lo quisieron matar, pero en cambio lo venden a los ismaelitas y ellos lo entregan a Egipto. Y una vez en Egipto hubo un oficial de Faraón llamado Potifar, capitán de la guardia, varón egipcio. Él lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2 de Génesis 39. Mas el Señor estaba con José. Mas el Señor estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Esta preposición con indica conexión, indica unión, fusión, adhesión de José con su Creador, de Dios con José. El Señor estaba con José, porque él se acercaba confiadamente al trono de la gracia de Dios. Lo que él experimentó no fue sencillo. Apartado de su padre, lastimado por sus propios hermanos, por su propia sangre, vendido a gente extraña, despojándolo de sus raíces para llevarlo como extranjero, como esclavo, como sirviente. Pero Dios estaba con José y José sabía esta verdad. Independientemente de la situación en que tú y yo estemos experimentando, tú tienes que creer y confiar que Dios está contigo, que nunca nos dejará, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Y por cuanto Dios estaba con José, fue varón próspero. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué características vio Potifar en José? Un corazón servicial, un corazón atento, una persona recta, intachable, porque le entregó todos sus bienes para que los administrara. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, esto se refleja a los que están a nuestro alrededor. Somos bendición porque la bendición de Dios está sobre nosotros, porque su presencia está sobre nuestras vidas. Por eso es que se declaran estas palabras: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, nuevas de paz, de gozo. Y todo lo que pisáramos será nuestro. Y todo lo que tocare la planta de tus pies será bendecido, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros.
Y bendijo Dios a la casa de Potifar. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando nosotros meditamos en este pasaje, podemos ver las luchas que hay en el corazón de José. Era un jovencito de carne y hueso. Pero ¿sabe una cosa? Él sabía quién estaba con él. La presencia del Alto, del Sublime, del Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios suyo. Él reconocía quién era el Señor, el Santo, el Poderoso. Y José no se dejó dominar por tristeza, por amargura, por depresión, por odio a sus hermanos. No se dejó dominar por las obras de la carne descritas en Gálatas 5 del 19 al 21. Usted lo ha leído, como son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y aún añade Pablo, y cosas semejantes a estas. José no se dejó dominar por ninguna de estas obras de la carne, sino que él llevó a cabo dos acciones: huyó y salió, como está descrito en el versículo 12. El temor de Dios, la santidad de Dios, la presencia de Dios le consumía y era más fuerte que toda tentación. Él no se dejó contaminar. Él sabía quién era Dios, el Santo de Israel. Él se apartó de toda inmundicia, de toda contaminación. Está escrito en la palabra en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 6. Y voy a leer del versículo 16 al 18 y el capítulo 7, versículo 1. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios estaba con José. Su presencia estaba con él. ¿Por qué? Porque José perfeccionó la santidad en el temor de Dios. Porque José no se dejó dominar por el pecado, por las contaminaciones. Él se acercaba a Dios y él era limpio delante de la presencia de Dios. Él amaba a Dios, guardaba sus mandamientos. Y entonces Dios hizo morada con José todo el tiempo. Está escrito en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 17. Y conoceréis que yo soy Dios, nuestro Dios,
que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Qué importante es despojar las obras de la carne para que tú y yo podamos experimentar la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Tenemos que huir, tenemos que salir, tenemos que sacar de nuestro corazón todo pecado para que entonces la presencia de Dios esté en medio de nuestros corazones. Y va a ser una batalla continua, porque el hombre natural, el hombre de afuera, el hombre que no conoce a Dios, va a tratar de que tú caigas. Así como los hermanos de Jacob no creyeron en él, le vituperaron, le menospreciaron, le quisieron destruir. Pero sabes una cosa, tú busca la presencia de Dios, acércate a Dios, limpia a través de la palabra del Señor tu mente, tus pensamientos, renovando el espíritu de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, que es la única que convierte el alma. Es la única que transforma los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Es la única que nos ayuda en medio de la debilidad. Su presencia, su amor manifiesto. Necesitamos acercarnos a Él. Dios estaba con José y Dios quiere estar contigo y conmigo, porque la presencia de Dios quiere manifestarse sobre ti y sobre mí. Otro ejemplo, Daniel. En el capítulo 1 del libro de Daniel, en el versículo 8, tú conoces esta historia. Daniel, un siervo de Dios, que fue llevado a tierras extranjeras. Y sin embargo, él no cuestionó a Dios. Él le buscaba con mayor intensidad. Él se acercaba confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y en el versículo 8 del capítulo 1 está escrito, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él en su corazón propuso no contaminarse con lo que el rey le estaba ofreciendo. Él oraba al Padre, él le adoraba. Vemos en el capítulo 9 del profeta Daniel, él cómo intercedía sin parar a favor del pueblo de Israel que se estaba perdiendo en las vanidades, que se estaba perdiendo en la idolatría, que se estaba apartando de la ley de Dios. Y él clamaba intensamente. Como declara el salmista, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y esto hacía Daniel para que la presencia de Dios estuviese con él. Pero mire, así como aprendemos de José, que él se guardó, él dijo no al pecado, no a la tentación, la rechazó. Daniel también supo no contaminarse con la comida del rey. Él adoraba al Señor, como está escrito en el capítulo 6, versículo 3 de Daniel, porque había en él un espíritu superior. Así lo veían los extranjeros. La presencia de Dios se notaba. Era un varón de ayuno, era un varón de oración. Y no solamente se guardaba en santidad, sino que él aún, a pesar de todos sus compromisos, de todas sus responsabilidades, él buscaba estar en la presencia de Dios. Él buscaba relacionarse con el Señor, a pesar de que lo hicieron por imposición de eunuco. Le quitaron la oportunidad de alguna vez tener bebés, alguna vez tener hijos. Él se consagró al Señor. Y él confió en todo momento. Cuando fue enterrado en ese foso de los leones, él confió en ese Dios todopoderoso. Cuando abrieron el foso,
Dice el versículo 11 del capítulo 6 de Daniel, que hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel amaba la presencia de Dios. Se acercaba en los atrios del Señor. Como declaraba David, solamente una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y poder inquirir en su santo templo. Él amaba las moradas del Señor. Él anhelaba en su alma y aún ardientemente deseaba los atrios del Señor. Y él podía cantar al Dios vivo, no solamente en su corazón, sino también aún en su carne. Su presencia, la presencia de Dios estará en mí cuando en nosotros haya santidad. Cuando tú y yo apartemos el pecado. Y uno de los pecados más prominentes en esta época es el doble ánimo, es la tristeza, es la desolación, es el infortunio. Todo eso es contrario a esa fe puesta en el autor y consumador de la fe. La presencia de Dios estará en nosotros cuando caminemos en santidad, cuando caminemos en obediencia, cuando caminemos en fe, como está escrito en el Salmo 15, versículo del 1 al 5, si gusta acompañarme. Salmos, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Como dice Santiago 4:8, limpiaos de toda contaminación humana. Dios es santo y Dios desea habitar en la santidad. Dios desea habitar en la santidad. El que sea santo, santifíquese todavía. Usted recordará esa diadema de los sacerdotes en el Éxodo, que decía santidad al Señor, apartados para Dios, apartados y libres de todo pecado, de toda maldad. La presencia de Dios quiere manifestarse en ti y en mí. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y Dios desea habitar. Dios desea hacer morada contigo y conmigo. Pero es necesario que huyamos y salgamos de toda contaminación. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y yo tengo la certeza de que deseas que la presencia de Dios esté morando en tu corazón. Pero es necesario que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Que si bien el pecado nos aparta de Él, dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, mi carga que es ligera, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es necesario
acercarnos confiadamente a su trono y entregar nuestras cargas, entregar nuestras aflicciones. Aún si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces podemos entrar confiadamente a su monte santo y poder contemplar esa hermosura de su santidad y poder recrearnos en su casa, poder sentir su abrazo, poder sentir su respiración. Y si tú que me escuchas has permitido que el desánimo, el enojo, la tristeza, la desolación, el desconsuelo, la incertidumbre, el temor, la aflicción, el miedo, gobierne tus pensamientos más que la presencia de Dios gobierne tu ser. Yo te invito a que te acerques a Él y le digas: Señor, aquí está mi corazón. Tú conoces lo que hemos vivido. Estaba dentro de tus planes para este mundo. Estaba dentro de tus planes para esta generación. Mira que esta generación se estaba pervirtiendo, Señor. Hemos estado llegando como en los tiempos de Sodoma, de Gomorra, con tanto pecado, con tanta perversión, con tanta maldad. Pero tú estás esperando que nos apartemos de esta generación perversa, que huyamos de todos estos males, que salgamos de todos estos pecados, para que tu presencia esté en medio de nosotros. Padre, así como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, así también nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que está alrededor. Que no tengamos temor de malas noticias, sino que nuestra confianza, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestro ánimo, la voluntad sea sometida a tu voluntad, Señor. Que nosotros menguemos para que tú crezcas. Padre, en este día queremos despojarnos de esta naturaleza y queremos ser limpiados por ti. Límpianos, limpia nuestro corazón. Señor, escudriña nuestro corazón. Ve si hay en medio de nosotros camino de perversidad y guíanos por tus caminos de verdad, por tus caminos de vida, por tus caminos de santidad, Señor. Padre, anhelamos que tu presencia esté con nosotros. Así como José, a pesar de que fue despojado de su padre, de sus amados, aun cuando estuvo encerrado en cárceles, a causa de injusticias, a causa de mentiras, Padre, Él nunca se apartó de ti. Él confió en ti y tú nunca te apartaste de Él. Señor, en este día anhelamos tu presencia, pero también anhelamos ser santos. Anhelamos, Señor, caminar en santidad. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le bendigo. Y mi oración es que usted y cada una de las personas que escucha este mensaje podamos ser llenos de su gloria, llenos de su presencia. Y estos tiempos vamos a estar más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. La presencia de Dios está en usted y en mí. Dios le bendice.